¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sargomani del curso de física del Centro Per San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 15, correspondiente al tema de inducción magnética, o mejor dicho, ¿no? Vamos a poder ver un poco del electromagnetismo, la relación que existe entre la electricidad, que ya hemos visto temas semanas anteriores, y el tema del magnetismo, ¿no? Que acabamos de ver la semana pasada. Listo, chicos, comencemos con la parte teórica. Bueno, chicos, ya hemos visto la parte teórica de esta semana número 15. Ahora reforcemos esa teoría resolviendo estos 7 problemas que tenemos para clase. Listo, chicos, comencemos con la pregunta número 1 y dice lo siguiente. Una bobina delgada, plana, contiene 100 espiras y se encuentra dentro de un campo magnético uniforme, tal como se muestra en la figura. Si la magnitud del campo es de 0,5 Tesla y el área de la espira es 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, determine el flujo magnético. A ver, recordemos un poquito. Recuerda que el flujo magnético se relaciona con la cantidad de líneas que atraviesa una superficie, ¿cierto? También recuerda que es el flujo del campo magnético a través de un área, de un lugar. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se calcularía el flujo magnético? Entonces, nuestro flujo magnético se calcula multiplicando el campo magnético por el área de la sección transversal por el coseno del ángulo. Pero ten cuidado, ¿eh? El ángulo que nosotros debemos medir es el ángulo que forma, a ver, vamos a ponerlo bien, es el ángulo que forma el campo magnético, es el ángulo que forma el campo magnético con el vector normal a la superficie. Esto no te olvides, vector normal a la superficie. A ver, ¿cómo es eso, profe? Imaginemos que esta es tu superficie y a la superficie se le traza un vector perpendicular, vector normal, ahí está, vector direccional de la superficie. Entonces, entre ese vector perpendicular y el campo magnético se forma un ángulo teta. ¿Listo? No te olvides. Y justo ese ángulo que nos están dando en el problema, ¿no? Observarás tú muy bien que el ángulo de 37 grados que tenemos por aquí es el ángulo formado entre el campo y el vector normal. Ya está. Así que, profe, tenemos todo. Simplemente debemos reemplazar. El campo, ¿cuánto vale el campo? La magnitud del campo vale 0,5. Lo podemos colocar como 0,5 o como 5 por 10 a la menos 1 o como 5 sobre 10. Como tú desees. Voy a colocar la información 0,5. Por el área. Profe, el área es 5 por 10 a la menos 4. Ya está. Por el coseno del ángulo. ¿Listo? Por el coseno del ángulo. Yo te pregunto, ¿el ángulo cuánto es? El ángulo es 37. Y si es 37, chicos, ¿qué debo hacer? Multiplicar por el coseno de 37, ¿cierto? Vaya pensando, ¿cuánto es el coseno de 37? Por lo tanto, tenemos 0,5 por 5 por 10 a la menos 4 por el coseno de 37. Y coseno de 37 viene a ser 4 quintos. ¿Listo? Ahora sí, operemos un poquito. Date cuenta que el 5 y el 5 se van a ir. 5 y 5 se van. Me queda 0,5 por 4. Y 0,5 por 4, date cuenta que es 2 nada más, ¿no? Es 2. Y esto por 10 a la menos 4. ¿Listo? ¿En qué unidad estaría nuestro flujo? No te olvides que nuestro flujo estaría en Webers. Por lo tanto, la pregunta número 1, ¿qué clave tendría? La clave sería la A, ¿cierto? La clave sería avión. ¿Listo, chicos? Entonces, en la pregunta número 1 notarás algo muy importante. Profesor, en el problema dice que son 100 espiras. Bueno, puede haber 1, 2, 3, 1000 o 100 espiras. El flujo va a ser el mismo. ¿Listo? ¿Dónde está el dato de 100 espiras? Cuando tú quieras calcular la FEN que generan. Cuando generan una FEN, ahí va a depender del número de espiras. Pero el flujo que se genera es simplemente 2 por 10 a la menos 4, porque es la cantidad de líneas que atraviesa esa superficie. ¿Listo, chicos? Así que la pregunta número 1, no te dejes guiar de ese distractor, que es el número de espiras. Eso solamente va a importar cuando tú quieras calcular la FEN inducida. Pregunta número 2, chicos. Dice lo siguiente. Una espira rectangular de área 100 centímetros cuadrados se encuentra inicialmente perpendicular al campo magnético uniforme de 1 Tesla.
tal como se muestra en la figura. Súbitamente gira y se coloca paralelo al campo. ¿Listo? Como se nota en la figura. Determine la magnitud de la variación del flujo. A ver, si me piden variación del flujo, tú recuerda que una variación, vamos a poner por aquí, una variación del flujo es flujo final menos flujo inicial. Así que tú debes calcular el flujo inicial y el flujo final y restarlo, ¿no? Obviamente en este caso estaría aquí el flujo final y por aquí estaría el flujo inicial. Ahora, ¿cómo se calcula el flujo en general? Bueno, el flujo es igual a campo, área, por el coseno del ángulo. Y creo que te has dado cuenta que lo que está cambiando viene a ser el ángulo, ¿sí o no? Ya que el área o la sección rectangular está girando, ¿no? En este caso gira súbitamente. Entonces, calculemos el flujo inicial. Profe, para el flujo inicial, ¿el campo cuánto vale? Bueno, el campo es 1, ¿no? No cambia eso. ¿El área cuánto es? Profe, no importa si gira, el área siempre es el mismo, ¿no? 100 centímetros cuadrados. Ahí está. Pero, un momentito. Centímetros cuadrados. Nosotros debemos trabajar en metros cuadrados. Por lo tanto, debo multiplicar por 10 a la menos 4. No te olvides, ¿eh? Centímetros cuadrados por 10 a la menos 4 para pasar a metros cuadrados. Por el coseno del ángulo. A ver, un momentito. ¿Cómo se determina el ángulo? Bueno, ya tengo la dirección del campo. Me faltaría colocar la dirección del vector perpendicular a la superficie. Y ese vector perpendicular sería este n, mira. Y notas claramente que en el primer caso, el ángulo, ¿cuánto vale? El ángulo vale 0, bueno, 0 grados. Ya, aprovechemos, a ver. Para el segundo caso, a ver. Para el segundo caso notarás que tu vector es saliente de este plano. Por lo tanto, si es saliente del plano y el campo es a la derecha, tu ángulo, ¿cuánto debe ser? 90 grados, ¿cierto? Ah, profe, entonces ya me queda claro. En el primer caso sería coseno de 0 grados. ¿Listo? Y en el segundo caso sería coseno de 90 grados. Ahí vamos operando, pues, ¿no? Flujo inicial. A ver. Profe, coseno de 0, ¿cuánto es? Coseno de 0 vale 1, ¿no? No te olvides, coseno de 0 vale 1. Ya está, así que desaparece. Sería 1 por 100, 100. Recuerda que 100 es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado por 10 a la menos 4 sería 10 a la menos 2. ¿En qué unidades? En Weber. Pero esa no es mi respuesta. Ese simplemente es el flujo al inicio. Al inicio. Falta el flujo final. Listo, flujo final. Es igual a lo mismo, campo 1, área, la misma idea, 100 por 10 a la menos 4. Pero el coseno ahora es coseno de 90. Profe, ¿y cuánto es el coseno de 90? Tú debes saber que el coseno de 90 es 0. Y si el coseno de 90 es 0, tu flujo final, ¿cuánto será? También será 0. Por lo tanto, ya tienes el flujo inicial y el flujo final. ¿Qué hago? Simplemente resto. Entonces, variación de flujo es igual a flujo final, 0, menos flujo inicial, 10 a la menos 2. ¿Cuánto me sale la variación de flujo? Me sale menos 10 a la menos 2 Weber. Pero el problema nos está mencionando que debo calcular no el flujo, sino la magnitud. Entonces, la magnitud, así en valor absoluto, magnitud del flujo es igual a 10 a la menos 2 Weber. Por lo tanto, ya tendríamos respuesta y ya tendríamos una clave. ¿Cuál sería la clave para el problema número 2? La clave sería la C. ¿Listo? No te olvides, me piden magnitud, por lo tanto no lleva el signo, ¿no? Listo, chicos, continuemos con esta pregunta número 3. Una bobina circular delgada contiene 200 espiras y se encuentra perpendicularmente a un campo uniforme, pero que varía con el tiempo. A ver, este campo cambia con el tiempo, tal como se muestra en la figura. En el instante de 2 segundos, la magnitud del campo magnético en la superficie de la espira es de 0,5 teslas. Y en el instante de t igual a 4 segundos, es de 1,5 tesla. Ah, mira, ha cambiado el campo, ¿no? De 0,5 a 1,5. Está aumentando su valor.
Si el área de la espira es de 9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados y su resistencia eléctrica es de 1 ohm, determine la magnitud de la intensidad de la corriente eléctrica promedio en dicho intervalo de tiempo. A ver, me están pidiendo corriente. Pero para saber el valor de la corriente necesito dos valores más, ¿no? Necesito saber la resistencia y necesito saber un voltaje, ¿no? Recuerda que el voltaje viene a ser nuestra FEN. Y creo que ahí está la respuesta. Porque recuerda que cuando el campo está cambiando, el flujo cambia. Y si el flujo cambia, se genera una FEN, ¿cierto? Una FEN inducida. Y eso lo voy a colocar por aquí, a ver, ¿qué se cumplía? La FEN, que era el voltaje, es igual al número de espiras por variación de flujo sobre variación de tiempo. Claro que sí. Eso es lo que se iba a cumplir. Profe, pero a mí no me dan variación de flujo. Me están dando variación de campo. Ah, entonces había un caso particular, ¿cierto? Cuando lo único que cambiaba era el campo. Debes recordar, la FEN es igual al número de espiras. Como lo que está cambiando es el campo, el área no cambia. Sería variación de campo sobre variación de tiempo. Recuerda que esa variación de campo sobre variación de tiempo también es conocido como rapidez de cambio. Rapidez de cambio del campo magnético. Ya está. ¿Listo? Así que creo que esa es la idea. Primero calcular la FEN y luego calcular la corriente. Entonces reemplacemos. FEN es igual al número de espiras. ¿Cuántas espiras son? 200. El área. ¿Cuánto es el área? A ver, el área. ¿Dónde está el área? El área vale 9 por 10 a la menos 4. 9 por 10 a la menos 4. Aquí tener mucho cuidado. Variación de campo. A ver, ¿de cuánto a cuánto está variando el campo? A ver, anotémoslo. Al inicio 0,5. Al final 1,5. ¿En cuánto ha variado? Entonces la variación de campo es igual a, de 0,5 a 1,5 está variando en 1, ¿no? En un Tesla. Ya está. ¿Y variación de tiempo? Bueno, variación de tiempo es de 2 a 4 en 2 segundos. Ahí está. Por lo tanto, variación de tiempo es 1 sobre variación de campo es 1 y variación de tiempo es 2. ¿Listo? Y con esto voy a operar. 2 y 2 se van. Me queda un 9. A ver, ese 9, adelante, y luego por. Date cuenta que del 200 me queda 2 ceritos, ¿no? 2 ceritos es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado por 10 a la menos 4 sería 10 a la menos 2. Ahí está. ¿En qué unidades? En volt, ¿no? Ese es mi FEN, ese es mi voltaje. Ya está. Pero, como me piden la corriente, debo aplicar algo más. Debes aplicar la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm que nos dice, la FEN o el voltaje es igual a corriente por la resistencia. Así que simplemente voy a reemplazar. Reemplazo. La FEN es 9 por 10 a la menos 2. La corriente es la que me piden y la resistencia vale 1. Ah, entonces la corriente sigue siendo 9 por 10 a la menos 2. Como nuestras claves están en decimales, a ver, en decimales sería 9 sobre 100, sería 0,09. ¿En qué unidades? En amperes. Por lo tanto, chicos, la pregunta número 3, nuestra respuesta sería 0,09 y la clave sería la A. La clave sería la A. ¿Listo, chicos? Ahora, ten cuidado en algo. Ten cuidado en algo. Yo he aplicado de manera directa esta relación, la de aquí. Yo he aplicado esta relación de manera directa, la de acá, porque noto que el campo es perpendicular a la superficie. A ver, para que me puedas entender. Noto aquí que el vector perpendicular a la superficie y el campo son paralelos. Es decir, el campo es perpendicular a la superficie. Entonces, el ángulo es 0. Por eso se genera un coseno de 0 grados. Y coseno de 0 es 1. Al ser 1 no alteraría mi resultado. Profe, pero ¿qué pasaría si fuera otro ángulo? Bueno, si fuera otro ángulo, a toda esa expresión tú la tendrías que multiplicar por el coseno de ese ángulo. ¿Listo? Como si fuera un problema normal, ¿no? Así que, date cuenta, solamente ese caso se cumple cuando el ángulo es 0.
Si hubiera un ángulo distinto, le agregas nada más. Al final multiplicas por el coseno de ese ángulo. ¿Listo? No te hagas problemas. Por lo tanto, pregunta número 3, la clave sería la A. Pregunta 4, chicos. Dice lo siguiente. Una bobina contiene 200 espiras y se mueve perpendicularmente a lo largo de un campo magnético no uniforme, tal como se muestra en la figura. Si la velocidad de variación de flujo magnético es a razón de 0,02 Weber por segundo, determine la intensidad de la corriente eléctrica sabiendo que la resistencia de la bobina es 2. Ah, mira, un término que hemos mencionado antes. Velocidad de variación de flujo magnético. Profe, ¿qué es eso de velocidad de variación de flujo magnético? Mira, observa. El problema me está pidiendo la corriente, y para saber la corriente necesito saber la resistencia y la FEN, ¿no? ¿Te acuerdas que la FEN es igual a número de espiras por variación de flujo sobre variación de tiempo? Claro, profe. Y hace un momento hemos mencionado que este término, lo voy a sombrear, lo voy a resaltar. Este término de aquí, ¿qué representa para nosotros? Este término sería la velocidad de variación, porque es una variación, del flujo. ¿Sí o no? Velocidad de variación del flujo. Profe, entonces, sin un problema me dicen velocidad de variación del campo. Velocidad de variación del campo, ¿qué sería? Variación de campo sobre variación de tiempo. Y si me dicen velocidad de variación del área, bueno, sería variación del área sobre variación de tiempo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta ese dato? ¿Te das cuenta esa información? Así que el problema es sencillo, porque te dan un dato muy, pero muy importante, ¿no? Porque si yo conozco toda esa velocidad de variación, ya conozco la FEN, ¿no? Y si conozco la FEN, ya puedo conocer la corriente. Así que creo que ya sabes el camino. La FEN es igual al número de espiras, nuevamente 200 espiras. Velocidad de variación del flujo. Velocidad de variación del flujo, según el problema, es 0,02. Ya está. No te compliques la vida. A ver, opera. Al final, ¿cuánto me quedaría? Simplemente 4. ¿Listo? ¿4 qué? 4 voltios. Ya está, profe. Entonces ya calculé la FEN. Ahora, ¿qué me faltaría calcular? Bueno, conociendo la FEN ya puedes aplicar la ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm. FEN es igual a I por R. ¿Listo? Ahí está. La FEN vale 4. La corriente no sé, pero la resistencia vale 2. Por lo tanto, la corriente me debe salir 2 amperes. Mira, me sale 2 amperes. Y esa sería la respuesta para el problema número 4. Y la clave sería la E. ¿Listo, chicos? No hay mucha complicación en los problemas. Debemos recordar algunos conceptos nada más. Por ejemplo, el que debes agregar tú y es el tema de velocidad de variación de flujo, ¿no? Es algo que se suele usar en algunos problemas de esta semana. Así que debes recordar esa parte. A ver, chicos, pregunta número 5. La figura muestra una varilla conductora en forma de U situada perpendicularmente a un campo magnético uniforme y saliente de magnitud B. Otra varilla de longitud L se desliza sin rozamiento sobre el conductor en forma de U, con una rapidez constante. En ese contexto, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Se genera una corriente eléctrica en sentido antihorario. Visto normalmente. A ver, ¿a qué se refiere visto normalmente? Como si nosotros fuéramos el observador, ¿ya? Por nosotros. ¿Nosotros qué vemos? 2. Se genera corriente eléctrica en sentido horario. Creo que la primera y la segunda son contradicciones, ¿no? Una ocurre y la otra no. No pueden ocurrir las dos a la vez. 3. No se genera corriente eléctrica. A ver, ya está. Date cuenta que el problema nos está diciendo que el campo es saliente. Creo que no se nota muy bien. Para resaltarlo vamos a poner algo así. Ahí está. Campo saliente. Ese campo es saliente, así que dentro de la espira que se estaría generando, que es una espira
cuadrado rectangular tendríamos puntos salientes, ¿no? Puntos salientes. Algo así, ¿no? ¿Está? Y por fuera también habría puntos salientes. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa cuando la varilla se mueve hacia la derecha? Si la varilla se mueve a la derecha con velocidad constante, notarás que esa figura, que es un rectángulo chico, se volvería un poquito más grande. Es decir, el área aumenta. Yo te pregunto, si el área aumenta de esa espira, la cantidad de líneas de campo que estarían atravesando esa área estaría aumentando, ¿no? Creo que sí lo notas, ¿no? Si la varilla, esta varilla de aquí, esta varilla se mueve por acá, por ejemplo, si se mueve por ahí, notarías que el área ha aumentado. Y si el área ha aumentado, la cantidad de líneas que atraviesa esa superficie aumenta. Si esas líneas aumentan, tú debes recordar que el flujo aumenta. ¿Está? Entonces, hemos llegado a esa conclusión, que el flujo ha aumentado. Por lo tanto, se ha generado una variación. Pero, ¿qué es lo que trata de hacer el sistema? Trata de recuperar su estado inicial, es decir, no quiere que aumente. Y para que no aumente, lo que hace es contradecirlo, contrarrestar esas líneas que están aumentando. Y para contrarrestarlos, para contrarrestar ese aumento, lo que va a generar son líneas en contra, ¿no? Porque están aumentando. Yo no quiero que aumenten, yo quiero que reduzcan ahora. Por lo tanto, ahora voy a generar líneas en contra. ¿Listo? Lo coloco de esta manera. Esas son las líneas de mi campo externo ahora. ¿Listo? Entonces, como deben ser en contra, voy a graficarlo como si fueran en contra, pues, ¿no? Aspitas. Por lo tanto, como es aspitas, ese campo aspita representa mi campo externo. Disculpa, mi campo inducido. Inducido. Ahí está, mi campo inducido. Y en base a ese campo inducido se va a generar nuestra corriente inducida. ¿Ya está? ¿Y cómo, profe? Con la regla de la mano derecha. Recuerda que en la regla de la mano derecha hemos visto que el dedo gordito indica la dirección del campo, porque el campo es saliente o entrante, y los 4 dedos que nos restan con la mano derecha representan la dirección de la corriente envolvente, ¿cierto? A ver, si mi campo es entrante, dedo gordito entra, y notarás que va a ocurrir algo así, mira. Campo entrante, y nuestros deditos van a empezar a girar así, en esta dirección. Por lo tanto, en esa dirección estaría nuestra corriente. Obviamente dentro del circuito que hemos tenido, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo, pero dentro del circuito, dedo entrante, y la corriente estaría en sentido, vamos a ponerle bruscamente, ¿ya? En sentido horario. Esa sería la corriente. Esa sería nuestra corriente, chicos. Así que creo que ya podemos responder. 1. ¿Se genera una corriente en sentido antihorario? No, profe, se ha generado una corriente en sentido horario. Por lo tanto, la primera es falsa de toda falsedad. La 2. ¿Se genera una corriente eléctrica en sentido horario? ¿Horario? Sí, horario sí, eso es verdadero. Y 3. ¿No se genera corriente eléctrica? Eso es falso, bueno, sí se está generando, ¿ya está? Por lo tanto, nuestra clave para este problema número 5 es la clave C, casita. ¿Ya está? Problema número 5, casa. Pregunta número 6, chicos. Dice lo siguiente. La figura muestra una barra metálica de 30 centímetros de longitud, desplazándose perpendicularmente a un campo magnético uniforme de un Tesla. Si la rapidez de la varilla es de 0,5 metros por segundo y su resistencia es de 1 ohm, determine la intensidad de la corriente eléctrica momentánea. Ya está. A ver. Debido al movimiento de esa varilla conductora hacia la derecha, entre estos extremos se va a generar una diferencia de potencial. En sus extremos se genera una variación de potencial. Y recuerda que esa variación representa la FEN, ¿no? La FEN inducida, ¿no? Debido al movimiento. Ahora, esa FEN inducida para el movimiento de una varilla conductora, ¿cómo se va a calcular? A ver. Recordemos, ¿cómo se calcula la FEM para una varilla en movimiento? No te olvides
que es simplemente rapidez por longitud de la varilla por el campo. ¿Ya está? Ahora sí, por lo tanto, ya conociendo esta FEN, que es debido al movimiento de la varilla, puedo conocer la corriente, ¿no? Como hemos hecho anteriormente. Así que creo que el problema ya está resuelto. La FEN es igual a la rapidez, que es 0,5, por la longitud, que es 30 centímetros. Profe, 30 centímetros no es 30 por 10 a la menos 2 metros. Claro, efectivamente. Por el campo magnético, bueno, es 1 en este caso. Así que la FEN, ¿cuánto me quedaría? Creo que me estaría quedando 15 por 10 a la menos 2. ¿Sí o no? 15 por 10 a la menos 2. Unidades, voltio. Pero el problema no acaba ahí. Ahora tengo que aplicar la ley de Ohm. Según la ley de Ohm, la FEN es igual a corriente por resistencia. Esta FEN vale 15 por 10 a la menos 2. La corriente no sé y la resistencia de este pequeño conductor es de 1. Por lo tanto, nuestra corriente también sigue siendo 15 por 10 a la menos 2. Pero en tus claves, chicos, en tus claves, ¿está en qué unidades? Disculpa, ¿cómo está representado? En decimales. Y si está en decimales, tu respuesta va a ser 0,15. 0,15 amperes. 0,15 amperes. Por lo tanto, nuestra clave para este problema número 6 sería la clave A. Bien, 0,15. Continuemos, chicos. Último problema. Pregunta número 7. Una máquina de soldar de arco requiere una corriente de salida de 250 amperes. El soldador tiene un transformador de 1500 espiras en el primario. Además, tiene un voltaje de entrada de 250. Bueno, es algo raro, ¿no? Pero ya, tenemos 250 de voltaje de entrada. Y una corriente de 5 amperes, también debe ser de entrada, ¿no? En el primario. Determina el voltaje de salida y el número de espiras en el secundario. A ver. ¿Qué te parece si graficamos? Grafiquemos nuestro transformador. Tenemos el primario y el secundario. En el primario, número de espiras, en el primario te dicen que es 1500, ¿no? Número de espiras en el secundario, no sé. Voltaje en el primario, 250. Voltaje en el secundario, no sé. Corriente en el primario, 5 amperes. Corriente en el secundario es de 250 amperes. Regular, ¿eh? Regular. Ya está. A ver. Date cuenta que el dato que tenemos en el secundario es la corriente, así que debo comparar la corriente con alguien más. Y creo que vamos a aplicar lo siguiente. Mira, existen varias relaciones para encontrar el número de espiras o el voltaje. Vamos a usar lo más sencillo, ¿no? A ver, recordemos que se cumplía. Se va a cumplir, no te olvides, que el número de espiras en el primario, ¿listo? El número de espiras en el primario sobre el voltaje en el primario es igual al número de espiras en el secundario sobre el voltaje en el secundario. ¿Listo? Voltaje o diferencia potencial en el secundario. ¿Está? También se cumplía que el voltaje en el primario por la corriente en el primario es igual al voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. ¿Listo? Todo esto se cumplía. ¿Cierto? Ya está. Así que voy a aprovechar cada una de ellas para calcular lo que me piden. A ver, voy a aplicar primero la segunda porque creo que tengo los datos suficientes para encontrar un dato más, un valor más. Por ejemplo, voltaje en el primario, 250. Corriente en el primario, 5. Voltaje en el secundario, no sé. Pero corriente en el secundario, 250. Por lo tanto, al ojo nada más, ¿no? 250 se va. ¿Cuánto es el voltaje en el secundario? Profe, sale 5 voltios. ¿Listo? Ya está. Ahora, aplico otra relación para calcular el número de espiras. Y creo que como ya tengo este voltaje,
puedo aplicar ahora sí la primera, ¿no? Aplicando la primera. Número de espiras en el primario, 1500. Voltaje en el primario, 250. Número de espiras en el secundario, no sé. Voltaje en el secundario es 5. Por lo tanto, creo que podemos simplificar algunos valores, ¿no? Un cerito se va. Sacas quinta, 1. Sacas quinta, 5. 150 entre 5, bueno, profe, sale 30, ¿no? Así que el número de espiras en el secundario debería ser 30. ¿Listo? Y con eso creo que ya tenemos la respuesta. Voltaje en el secundario, 5. Número de espiras en el secundario, 30. Y la clave sería la E. La clave sería la E. Bueno, ya terminamos los 7 problemas. Espero que hayamos reforzado la parte de la teoría. Ahora te toca a ti resolver los problemas para casa. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense, chicos.